Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Las visiones del futuro siempre han fascinado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Bueno, y es que cada vez que ocurre algún tipo de suceso o acontecimiento en la actualidad, bueno, pues la red de internet fluye de información buscando lo que serían referencias en las centurias de Nostradamus. Bueno, siempre ha estado ahí el interés por el futuro, el no saber si está escrito o si nosotros hacemos nuestro destino en cada acto que realizamos cada día. La posibilidad de que alguien sea capaz de conectar con él y ver lo que va a suceder es algo realmente, bueno, pues es uno de los grandes enigmas de la historia, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de una de esas personas que habría visto los acontecimientos futuros y que de hecho habría conseguido vivir en el año 3906. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos hacia Zúrich, a finales del siglo XIX. Allí nace un niño que se llama Paul Amadeus Dienach. Es un niño con una gran sensibilidad que ya destaca en el colegio por sus labores humanitarias y por su interés en las antiguas lenguas germánicas y francófonas, ¿no? Bueno, pues resulta que este niño comienza a cursar lo que serían, bueno, pues estudios relacionados con las ayudas humanitarias, la filología clásica y la historia de las culturas antiguas, pero resulta que tiene que ir a la Primera Guerra Mundial. Este niño, bueno, pues ya era un adolescente, ya tenía unos 18 años. Bueno, pues este chico resulta que es un hombre sencillo, equilibrado, pero tiene una salud muy frágil y más tras las batallas que tiene que librar en el frente francés durante esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, a este chico le afectaba muchísimo la climatología, siempre estaba enfermito y la verdad es que lo pasó realmente mal durante toda su vida, ¿no? De hecho, llegaron a ingresarle muchas veces hasta que en lo que sería la segunda década de 1900, sobre el año 1920, le detectan una enfermedad que se llama encefalitis letárgica. Es una extraña enfermedad neurológica que desarrolla una respuesta del sistema inmunológico contra las neuronas sobrecargadas. Bueno, debido a ello, resulta que Paul Amadeus Dienach cae en coma en una situación que no es exactamente el coma, que es, bueno, pues sería un sueño letárgico durante 15 minutos. Esto le ocurre en 1922. A los pocos días, Paul Amadeus Dienach vuelve a tener uno de estos episodios de sueño letárgico y está en esa situación durante un año entero. De repente, el día 5 de agosto de 1923, Paul Amadeus Dienach se despierta y resulta que está pues muy impresionado ante lo que está viendo, ¿no? Y estamos en un hospital, bueno, pues lo que sería en Suiza y realmente está muy impresionado por lo que está viendo, ¿no? Pero no le dice nada a nadie. Se pone a escribir en su diario lo que le ha pasado y no le dice a nadie ni mu. Bueno, de hecho, contaban los doctores que no se llegaba a reconocer en el espejo. ¿Qué le había pasado a Paul Amadeus Dienach durante aquel año en el que había estado en sueño letárgico? Bueno, resulta que sus padres se ocupan de él y le hacen viajar desde Suiza hasta Ginebra, pues para ver si el clima de Grecia pues le viene un poquito mejor para su salud, ¿no? Bueno, allí encuentra un trabajo como profesor de filología francesa y germánica y allí conoce al que va a ser su mejor alumno, George Papahachis. Bueno, pues resulta que Dienach conoce a este chico, se hace amigo de él y resulta que le entrega unas notas antes de fallecer en 1924 tras viajar a Italia. Bueno, pues se despide de su alumno, de su alumno preferido y le dice, mira, tienes estas notas de algo que me ha ocurrido y tienes que ir traduciéndolas y te las entrego a ti como legado, ¿no? Bueno, resulta que Papahachis no podía creer lo que estaba leyendo. Las notas, perfectamente detalladas y organizadas, contaban una sobrecogedora experiencia que le había ocurrido durante su estado de coma. Y es que allí, inmediatamente después de caer en coma, resulta que Paul Amadeus Dienach se había despertado en la cama de un hospital que no estaba en Suiza. Allí estaba rodeado de médicos, pero estaba en una estancia totalmente moderna. Le llamaban
Andrew Northman, y el año en el que estaban era el año 3906. Bueno, ¿qué había ocurrido? ¿Cómo es que un hombre de repente pues cae en coma y de repente se despierta en otro tiempo en el cuerpo de otra persona? Porque decía Paul Amadeus Dienach que se miraba en el espejo y no era la misma persona, y de hecho todo el mundo le llamaba Andrew Northman. Bueno, en sus escritos resulta que pues comenta que hay unas autoridades en ese futuro al que habría accedido de forma prácticamente simultánea, y esas autoridades se llamaban los Yektors. Bueno, esos Yektors se ponen a hablar con él en alemán. Lo primero que pasa es que le llama muchísimo la atención cómo habla Paul Amadeus Dienach, y de hecho, pues entienden perfectamente la situación, ¿no? Los Yektors exponen que Dienach ha tenido un desplazamiento de conciencia, como si hubiera sido algún tipo de error temporal, ¿no? Como si, el alma de una persona se hubiese, prácticamente comunicado con el cuerpo de otra persona. En este caso, Paul Amadeus Dienach, su alma, su conciencia, hubiese acabado por un deslizamiento del tiempo en el cuerpo de Andrew Northman. Dos hombres separados por 2000 años de edad. Bueno, resulta que dentro de lo que serían las referencias que le empiezan a llegar a Dienach, se exponen que el señor Andrew Northman, estaba en su cuerpo, resulta que había llegado a ese hospital del año 3906 con mortales lesiones tras un accidente de coche. Bueno, le habrían conseguido reanimar y se habría quedado en coma. Es decir, estamos hablando de un fenómeno en el cual dos personas en coma de repente se comunican la una con la otra, y de hecho se transmutan en sus cuerpos. Andrew Northman no se habría despertado en el cuerpo de Paul Dienach, pero Paul Dienach sí se habría despertado en el cuerpo de Andrew Northman. Bueno, en ese tiempo habrían estado cuidando de él tras haberle puesto en cuarentena, y Dienach comenta en su diario que se había encontrado en una estancia de carácter metálico, todo hecho como con acero, con unos grandes ventanales, y además decía que allí todo estaba hecho con una especie de cristales con diferentes combinaciones perfectas de colores pastel, cielo azul, verde, blanco, rojo. Decía que era todo muy agradable a la vista y que de hecho los metales reflejaban la luz del sol de una manera totalmente increíble, ¿no? Una tecnología que aquel hombre del siglo XX apenas podía describir con palabras. Bueno, los Yektors estaban muy pendientes de él, habían entendido perfectamente que lo que le había ocurrido era un deslizamiento del tiempo, y lo que más le fascinaba era los detalles, ¿no? La forma de hablar, y de hecho Paul Dienach decía que ellos hacían el esfuerzo de hablarle en alemán, pero que utilizaban palabras escandinavas, como si realmente pudiesen hacerlo, pero les costase hablar como hacía 2000 años, ¿no? Luego había otros detalles, como por ejemplo la letra de Paul Amadeus Dienach, que era totalmente diferente de la de Andrew Northman, ¿no? Bueno, pues entendiendo perfectamente la situación y tomando su caso con un gran interés científico, estos Yektors habrían accedido a contarle la historia que habría ocurrido desde el siglo XX hasta el siglo 40, pero no de forma exhaustiva, porque ellos tenían miedo de contarle algo que pudiese cambiar la historia, el curso de la historia, y de alguna manera condicionar un futuro distinto del que ellos conocían. No le cuentan detalles tampoco sobre su vida para no condicionarle, ni sobre el siglo XX ni el siglo XXI. Bueno, a Dienach, un hombre claro y detallista, le costaba muchísimo describir todo ello, pero escuchó con atención lo que le estaban contando aquellos Yektors, aquellas autoridades que estaban ocupándose de su caso. Y entonces empieza a recibir información, ¿no? Allí está viviendo durante más o menos alrededor de unos 20 días en lo que sería toda la experiencia, y entonces la información es la siguiente. Le dicen los Yektors
que desde el año 2000 hasta el año 2300 la humanidad bueno, pues habría tenido un gravísimo problema de superpoblación, de desastres económicos y financieros, también pues muchos problemas de ámbito ecológico y guerras de ámbito local, todas ellas derivadas por supuesto del sistema económico, que decían que era pues realmente el gran problema que había tenido la humanidad entre el siglo XXI y el siglo XXIV. Bueno, a finales de este siglo XXIV los países tratarían de sobrevivir a estas sucesivas crisis financieras como podían realmente, pero la gente, la sociedad no tendría tiempo de desarrollarse a nivel personal, a nivel espiritual por supuesto, y tampoco tendrían un conocimiento propio, ¿no? Esto va a ser muy importante con respecto a lo que va a ocurrir en los siguientes siglos. Bueno, hablan, por ejemplo, de que el año 2204 se completa una gran colonización del planeta Marte de unos 20 millones de personas, pero también exponen que en el año 2265 un gran desastre natural devasta todas las instalaciones que tiene la humanidad en Marte y entonces a partir de ese momento los humanos desisten de cualquier tipo de conquista del planeta rojo. También habla del año 2309 en donde comienza una gran guerra global en donde gran parte de la civilización tal y como la conocemos desaparece. Bueno, es muy interesante este tema porque resulta que Paul Dienach se sorprende al ver que de las personas que está viendo allí no hay ninguna persona de raza o de etnia asiática ni africana. Y es que le comentan los lectores que en esa guerra del año 2309 gran parte de las etnias asiáticas y africanas son erradicadas del planeta Tierra. Bueno, esa es la visión que tiene el señor Dienach. Hay una cosa realmente interesante en todas las declaraciones que le van exponiendo estos lectores a Paul Amadeus Dienach, y es que en el año 2396 se establece como año cero para la humanidad, es decir, que a partir del año 2396 ellos comienzan otra vez a contar el tiempo, ¿no? Como si fuese un renacimiento. Tras 87 años de recuperación después de esa gran guerra, esa humanidad habría iniciado la creación de lo que ellos llamaron el Parlamento Global de Naciones y Estados de la Tierra. Ese parlamento no estaría compuesto por políticos y economistas como vemos a día de hoy, ¿no? Sino por científicos, tecnócratas y figuras humanitarias. Bueno, los recursos de la Tierra habrían sido en ese año ya redistribuidos y se habría conseguido controlar el problema de la superpoblación, el clima, los desastres ecológicos y por supuesto la malnutrición, que era algo que bueno, pues hasta finales del siglo XXIV, como vemos, pues no consigue erradicar la humanidad totalmente, ¿no? Bueno, los ciudadanos aún así siguen teniendo conciencia nacional, es decir, tienen pues un sentimiento de pertenencia a un país y esto no desaparece hasta el año 2800, es decir, hasta el siglo XXIX. También comentan que en ese año de renacimiento, en este 2396, no existen desigualdades en el nivel del acceso a los bienes básicos, pero pues resulta que sigue habiendo problemas a nivel de conciencia personal y de pues por supuesto desarrollo espiritual, ¿no? Bueno, esto es así hasta el año 3400 y todo lo que sería desde ese año 2396 hasta el 3400, ellos lo llaman la Edad Oscura. Bueno, comentan, por ejemplo, que en el año 3382 ocurre algo en la humanidad que es totalmente increíble, ¿no? Y es que resulta que el cerebro humano sufre una mutación y de repente todas las personas del mundo, prácticamente al unísono, adquieren una habilidad mental totalmente desconocida que podría llamarse hipervisión o hiperintuición. Sería como un acceso directo a un conocimiento directo de la realidad, de una forma mucho más clara, mucho más rotunda y además desarrollando una poderosa creatividad, como si los seres humanos realmente hubiésemos despertado de nuestro letargo cognitivo y entendiésemos la realidad de una manera mucho más completa. Bueno,
a partir de ese momento, de ese fenómeno tan notable de la hiperintuición, resulta que desde el año 3400 hasta el 4000, sobreviene lo que sería una nueva edad de oro tras estos 1000 años de edad oscura. Bueno, se comenta que para finales del siglo 40 en el gobierno mundial ya no hay científicos, ni tecnócratas, ni tampoco figuras humanitarias, sino que habría lo que ellos llamaban creadores universales, personalidades que combinarían simultáneamente las cualidades y habilidades de los filósofos, los artistas, los científicos y los expertos en cualquier tipo de ámbito, ¿no? En esa sociedad todo sería gratis, la ropa, la casa, la comida, el transporte, etc. Y no existiría la propiedad privada, pero la única cosa que se mantendría de lo que sería, pues a día de hoy, el siglo XXI, sería que sería muy importante el honor y la reputación de aquella humanidad, ¿no? Como que estarían muy pendientes de lo que sería, pues, su honor y lo que sería, bueno, pues el ser bien considerado al respecto de hacer tu labor en la sociedad. Las personas de ese futuro no entenderían, según le comentaron a Paul Amadeus Dienach, lo que sería el éxito de sus vidas en base a los bienes materiales, ¿no? Y de hecho solamente habría 3 leyes. La primera, que la gente solo trabajaría 2 años en toda su vida, entre lo que sería la edad de los 17 años y los 19 años. Otra de las leyes sería un auténtico control de la población. No podría superar jamás los 1000 millones de personas para que ellos pudiesen vivir todos perfectamente. Por tanto, tendrían un auténtico control de lo que sería la natalidad. Los índices de criminalidad prácticamente se habrían reducido a 0, pero habría unas leyes muy concisas al respecto de lo que sería el tráfico de vehículos. Eso es lo que prácticamente, pues, se comenta de ese año, de ese finales del siglo 40, ¿no? De ese año 3906, ¿no? Bueno, todo esto es muy interesante porque Paul Amadeus Dienach vive alrededor de unos 20 días toda esa experiencia y entonces se despierta ese mes de agosto del año 1923, pues con todos los recuerdos, con todo lo que acababa de vivir, es que le había pasado a él, ¿no? Había tenido una transmutación de conciencia con un hombre del futuro, ¿no? Y bueno, claro, lo interesante es que él comenzó a comparar lo que sería, lo que sería la era de la constelación de Acuario, la era astronómica de Acuario, es decir, desde el año 0 hasta el año 2000 de nuestra era y desde el año 2000 hasta el año 4000 en donde él habría vivido, ¿no? Y entonces empezó a ver que, por ejemplo, en el año 400, prácticamente siglo IV, se establece la religión católica como la oficial para todos los reinos conocidos del Imperio Romano, ¿no? Pero claro, esto es muy interesante porque en el año 2400 se establece el Parlamento Mundial de todas las naciones y estados de la Tierra. Por otra parte, también lo que sería la creación de las nuevas ciencias gracias a personas como Isaac Newton, ¿no? y Albert Einstein, eso tendría su correspondencia en ese futuro con la aparición de la hiperintuición. Bueno, ¿cómo termina esta historia? Resulta que Paul Amadeus Dienach acaba falleciendo en 1924 en Italia, pero George Papahatsis consigue realizar la traducción desde el alemán hasta el griego desde el año 1926 hasta 1940, en sus ratos libres, en el verano y cuando tenía un poquillo de tiempo el hombre, ¿no? Bueno, resulta que en el año 1944 las tropas nazis en plena invasión de Grecia, resulta que entran en su casa y le piden los papeles de Paul Amadeus Dienach, como si supieran exactamente qué es lo que estaban buscando. Pero Papahatsis era muy listo y entonces les entrega parte del material poniendo a buen recaudo otra parte del mismo y sobre todo la transcripción y la traducción
completa. Bueno, resulta que George Papahatchis consigue, bueno, pues desarrollar una amplia carrera como filósofo y como miembro de lo que sería, pues las sociedades universitarias de Atenas, y de hecho empieza a rodearse de destacados miembros de la masonería, teosofistas, profesores de teología, que se interesan profundamente por los escritos de Paul Amadeus Dienach y que de hecho consideran que tiene y que tendrá una importancia vital para entender lo que será el devenir de la humanidad en los futuros siglos, ¿no? Bueno, finalmente, en la década de los 70, Papahatchis consigue editar un libro que se llama El Valle de las Rosas, con toda la información de las traducciones de Paul Amadeus Dienach, pero se ve que el gobierno heleno, el gobierno de Grecia, no está muy por la labor de que esto salga a la luz, y ni siquiera dentro de la propia masonería hay personas que están dispuestas a que esto, bueno, pues se haga público, ¿no? Esto ocurre así, y ya en el año 1979 hay una reedición del libro y tampoco llega al gran público, y también incluso hay secuestro de ejemplares. Papahatchis estaba jugando el prestigio con todo aquello, porque en aquel momento era vicepresidente del Concilio Nacional de Grecia, miembro fundador de la Sociedad Filosófica de Grecia y profesor de Filosofía y Cultura en la Universidad de Atenas. Es decir, se la estaba jugando aquel hombre a la hora de editar aquello, y sobre todo poniéndose en contra de muchos de sus colegas de la logia masónica, ¿no? Bueno, ¿cómo termina realmente ya esta historia? Bueno, en el año 2000 hay un hombre que se llama Radamantis Anastasakis, que reedita de nuevo la traducción original, y bueno, pues gracias a eso pues tenemos esta información en este vídeo, ¿no? Bueno, yo me quedo con varias cosas, ¿no? Los nazis estaban buscando aquello, pero ¿cómo se habían enterado de que Papahatchis tenía aquella información? Luego, número 2, las declaraciones de los lectors, ¿no? Sobre esa humanidad y sobre todo de esa hipervisión tras la gran guerra que habría habido, ¿no? Me parece interesantísimo, ¿no? Porque enlaza mucho con lo que hemos estudiado muchas veces, de que no entendemos lo que es la realidad que nos rodea, ¿no? Y que gracias quizá a una mutación cerebral somos capaces de desarrollar la creatividad suficiente y la percepción suficiente como para saber qué es exactamente lo que entendemos como espacio y como tiempo, ¿no? De hecho, los lectors estaban fascinados por la relatividad del tiempo y la posible existencia de intervalos de tiempo simultáneos, así es como lo llamaban ellos, ¿no? A ese fenómeno de transmutación de conciencias que habrían afectado a ese hombre del futuro y al señor Dienach, ¿no? Bueno, también destacable el grande y poderoso concepto que tendrían esos lectors de realidad, que estaría muy por encima de lo que entiende la percepción humana del siglo XXI al respecto de lo que es el pasado, el presente y el futuro. Bueno, pues aquí dejamos este espectacular relato de una experiencia paranormal, podríamos decir, que le ocurre a este señor, ¿no? Y que, bueno, pues es única en toda la historia, es una visión profética, podemos decir, y que, bueno, pues realmente tiene visos de ser bastante realista al respecto, al menos, de lo que serían las condiciones socioeconómicas de los próximos siglos en base a un sistema económico totalmente de locos en el que vivimos a día de hoy, ¿no? Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.